La delegación de los negociadores del gobierno colombiano ofreció hoy su última rueda de prensa desde La Habana. En la declaración se hizo referencia a un tema que no quedó acordado en el documento definitivo, el de los niños reclutados por las FARC. El gobierno reconoció que aún no hay claridad sobre este punto. NTN 24, en el lugar de la noticia, con nuestra enviada especial a La Habana, Carla Arcila. Carla, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, televidentes del programa La Tarde? Los saludo desde La Habana. Hoy, en la última rueda de prensa del equipo de paz de Colombia, se entregaron más detalles del acuerdo final de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC. Ante una de nuestras preguntas, quedó en evidencia que el tema de la salida de los menores de las filas de la guerrilla no está tan claro y depende de la voluntad de las FARC. Aunque en varias ocasiones a lo largo del proceso de paz, las FARC se comprometieron a entregar a los niños que están en sus filas y a dejar de reclutar menores, hoy, cuando está cerrado el acuerdo, la situación parece ser otra. El alto comisionado acaba de decir que en el tema de menores están a la espera de que las FARC definan cuándo van a soltar a los menores. Ese punto no quedó en el acuerdo. ¿Cuándo definitivamente van a soltar a los niños que se había acordado, como muy bien lo dijeron ahora? Ese acuerdo fue una medida de construcción de confianza en este proceso. Y eso ya se pactó. Y lo único que tiene que ocurrir es cumplirse. Eso no, lo que quedó en el acuerdo final es ya el programa para todos los menores. Había una medida de construcción de confianza que era que iban a salir los primeros menores. Todo está acordado y listo. Las FARC tienen simplemente que proceder. Y segundo, ¿cuándo tendrían que proceder? Pues esa pregunta, si las FARC hacen una rueda de prensa, usted se la puede hacer. Por eso, pero entonces no quedó acordado cuándo van a proceder. No, porque, como explicó Humberto de la Calle, ellos por unas razones jurídicas no han querido dar el paso. Esta fue la polémica respuesta del alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, en medio del cruce de miradas entre ellos. El jefe del equipo negociador del gobierno, Humberto de la Calle, salió al paso del tema, el incumplimiento en la entrega de menores por parte de la FARC, que fue un acuerdo de confianza entre las partes. Era un gesto que debieran hacer y no hicieron, y nosotros reprochamos eso. No lo hicieron y lo reprochamos. A pesar de las dudas que quedaron sobre los niños reclutados por la FARC, de la Calle aseguró que los derechos de los menores serán restablecidos. Dentro del acuerdo hay, naturalmente, obligaciones del Estado para recibir los niños en condiciones materiales y psicosociales razonables, y la obligación, en función de la dejación de las armas y del proceso de 180 días, de liberar la totalidad de los niños que estén en las filas de las FARC. Lo único claro en este sensible aspecto es que no se sabe cómo ni cuándo ocurriría el regreso de los niños que están en poder de la FARC. El acuerdo para la salida de los menores de edad fue anunciado desde La Habana en mayo de este año y, como es evidente, la guerrilla aún no lo ha cumplido. El jefe negociador Humberto de la Calle confirmó que definitivamente la reclutación de menores es un delito que no será amnistiado. Tenemos también una información que pudimos conocer, y es que la 10ª y última cumbre guerrillera será posiblemente la primera semana de septiembre y se realizará, dependiendo de las condiciones de logística, en los llanos del Yarí, en el departamento del Meta. Por ahora me despido. Para el programa La Tarde, sigan ustedes en nuestro centro de noticias. Carla Arcila para NTN 24. Gracias, Carla, por la información desde La Habana, Cuba. Y en Washington saludamos a Carlos Ponce, director para las Américas de la organización Freedom House. Señor Ponce, gracias por estar con nosotros en el programa La Tarde de NTN 24. Bienvenido. Buenas tardes, Jesús. Yo muy contento de estar hoy con tu programa y dirigirme a todas las personas que están pendientes del acuerdo de paz, de este proceso que ha llevado tiempo y de los asuntos pendientes dentro de este proceso de paz. Y uno de esos, ya lo anunciaba Carla desde La Habana, y creo que usted tuvo la oportunidad de escuchar el informe, tiene que ver con el tema de los menores que están en las filas de las FARC, que han sido reclutados, y que ese compromiso que anunciaron las FARC hace unos meses no se dio. Ese compromiso de entregarlos, de devolverlos y de no seguir, obviamente, en sus filas. ¿Cómo hacer para que eso se dé antes de la firma, quizás, o antes del plebiscito, y que eso ayude también para fortalecer lo que se ha firmado o lo que está por firmarse y lo que se acordó y que se anunció el día de ayer? Sí, porque es muy grave que se le sigan violando los derechos a todos estos menores. Primero, que no se sabe cuántos menores hay.
¿Cuántos menores han venido reclutando? Se habla de 17.000 menores que ellos venían reclutando todo este tiempo. No se sabe cuántos menores realmente quedan bajo el control ilegal, violando sus derechos y en una masiva violación de derechos humanos por parte de la FARC, y no se sabe a ciencia cierta cuándo van a liberar estos menores. Ya en mayo se dio un compromiso, se pensaba que tanto UNICEF como la OIM iban a supervisar y contribuir con ese proceso de que estos menores pudieran tener una oportunidad en la vida de salir de esta vida armada. No solamente una preocupación que hay ya solamente en organizaciones como Freedom House y otras organizaciones. Tengo entendido que el mismo defensor del pueblo se pronunció en base a esto. Desde mayo hasta ahorita ya había tiempo suficiente para cumplir, y preocupa que este punto tan importante no se ha cumplido. Preocupa otros puntos que podrían dar a una impunidad ante estos casos de violaciones de derechos humanos que no sean considerados, que no sean objeto de análisis, o que muchas cosas no sean objeto de cumplimiento posterior. Si tú empiezas a incumplir tus compromisos, así sea un compromiso previo antes que se llegue al acuerdo, preocupa el cumplimiento de los acuerdos posteriores. Carlos, pero debió haber quedado dentro del acuerdo el punto de los menores y no dejarlo como un compromiso exclusivo de las FARC de liberarlos. Es decir, ¿debió haber quedado en el papel dentro de esas 297 páginas? Claro, porque es que si ya vieron que de mayo acá, en todos estos meses, el cumplimiento voluntario no se ha dado, cuando hablan además de que no será exonerado, no se dará amnistía a esta violación flagrante de derechos humanos, eso debió haber estado contemplado, debiera estar contemplado con tiempo. Si ya tú no has cumplido la obligación desde el mes de mayo hasta ahorita, esa obligación voluntaria que se estableció, podría entonces la FARC no entregarlos en 3 años, en 2 años, en 6 meses, no hay un tiempo cierto en cuanto a la entrega de estos menores, porque además tampoco es que los liberen y bueno, ya los liberé. No, eso lleva todo un proceso de readaptación de estos menores. Estás hablando de unos menores combatientes, estás hablando de todo un proceso psicológico, de adaptación de nuevo a su comunidad, de adaptación a sus familias, de reintegración de estos menores. No es algo tan sencillo. Carlos, ahora, uno de los puntos más polémicos del texto final de los acuerdos alcanzados en La Habana es justamente el de las curules, y le cambio el tema de los menores a la participación política en el Senado y en la Cámara de Representantes, que es como está compuesto el legislativo en Colombia. Al parecer, según lo que quedó firmado y que debe ser refrendado por el pueblo colombiano, tendrían las FARC más curules, o por lo menos tengan la representatividad igual a los afro y a los indígenas en Colombia. El presidente ha explicado ayer cómo quedó este tema. Veamos. Tendrán unos voceros en el Congreso, con voz pero sin voto, para discutir exclusivamente la implementación de los acuerdos hasta el año 2018. A partir de ese momento, participarán en las elecciones con una representación mínima asegurada por 2 períodos si no logran el umbral. Esto es el presidente Juan Manuel Santos el día de ayer, agosto 24 de 2016. Hace un año, y le doy la fecha exacta, el 15 de julio, o en julio de 2015, mejor, el presidente Santos en una entrevista con la directora de NTN 24 de Noticias RCN, Claudia Gurizati, decía esto sobre la participación en política y sobre las curules de los miembros de las FARC en el Congreso. Por el hecho de firmar la paz, las FARC van a tener una curul gratis en el Congreso. Gratis no. Entonces, se la tienen que ganar. ¿Tiene que ir a campaña? Tiene que ir a campaña. ¿Usted cómo ve esta polémica que se ha suscitado en Colombia, Carlos? ¿Deben tener, ese es el precio que hay que pagar para que se pueda seguir avanzando en el diálogo, dar esas curules de esa manera, como quedó en el acuerdo? Pero es que lo que pasa es, como dices tú, ya entra el proceso de asignación porcentual de curules. Uno entiende que en el caso de porcentajes mínimos de grupos en situación de vulnerabilidad, como son los pueblos indígenas, como es la población afrocolombiana, tú asignes algunos curules para darles una representación, dado a la vulnerabilidad del caso. Uno no entiende cuando no hay vulnerabilidad cómo tú asignas unos procesos políticos. Pero bueno, eso ya... A mí lo que me preocupa fundamentalmente es que las asignaciones porcentuales y la participación
los grupos de la lideresa dentro del Congreso no se ha logrado. En este momento hay un problema donde su representación no está garantizada. A mí me ha preocupado yo avalo y considero que es importante llegar a los acuerdos, es importante eliminar la violencia, pero hemos sentido mucha preocupación por el tema de las poblaciones afrocolombianas y su reducida participación dentro de estos acuerdos. Y la incidencia directa que va a tener sobre sus territorios, la incidencia directa que va a tener sobre sus procesos internos, y si ahora en la representación también va a haber una nueva redistribución de los grupos que tienen porcentajes directos dentro de la participación, habría que tener mucho ojo avisor de cómo se establecen estos principios profesionales de participación. Sí. Carlos, para la siguiente pregunta, quiero antes que usted y los televidentes conozcan el tuit del presidente Barack Obama, que ha escrito apenas se conoció el anuncio por parte del gobierno y de las FARC. Esto fue lo que dijo el primer mandatario de los estadounidenses en la cuenta de Twitter. Felicitaciones a Juan Manuel Santos y a Colombia. Después de décadas de guerra, estamos con ustedes construyendo el futuro para la paz. Vuelvo con usted, Carlos, y le pregunto, ¿por qué afuera? ¿Por qué hay un consenso fuera de Colombia en felicitar y en mirar y en aplaudir todo lo que está relacionado con el tema del acuerdo entre las FARC y el gobierno colombiano? ¿Y por qué dentro de Colombia hay tanta división? ¿Por qué al interior usted ve en Colombia una polarización entre el sí y el no de cara al plebiscito, entre inclusive gente que lo ha visto de esta manera, uribistas y santistas? ¿Por qué se da esa división al interior y por fuera por qué está ese respaldo unánime? Bueno, en el caso nuestro afuera de Colombia, y me incluyo, hay ciertas cuestiones, ciertas partes de los acuerdos que no nos gustan en términos de impunidad, en términos de violaciones flagrantes de derechos humanos que tienen que ser castigadas, en términos de participación ahora política de algunos grupos que son, de algunas personas dentro de la FARC que son criminales. Y que eso puede generar mayor impunidad a más adelante. Esos son más que todo algunas de las críticas que uno puede tener de este proceso, los procesos de impunidad o algunos aspectos no resueltos, como el niño de los menores combatientes, o el asunto de los niños de menores combatientes, en fin, como el tema de las poblaciones afrocolombianas o de los indígenas, la participación, y ahora el tema territorial, cómo se va a lograr y el impacto que va a tener en eso. Eso uno lo considera, pero obviamente nosotros vemos el proceso desde afuera y vemos una guerra que se ha extendido durante muchísimos años y vemos positivo que por lo menos se dé el primer paso. Consideramos sí que este primer paso le falta mucho trabajo, le falta mucha construcción. En el caso mío, si tú me preguntas, yo lo veo como un primer pasito y que ahora es que hay trabajo por delante y verificación por delante. Nos preocupa los procesos de verificación, cómo se lleven adelante, que sean procesos serios, donde se haga una respuesta responsable para que la impunidad no sea la norma y no pase como pasó en El Salvador, que después de unos acuerdos de paz mal establecidos, mal logrados, donde no se tomaron en cuenta factores psicológicos que afectaban a los combatientes, uno regresaban o a los militares, o no se tomaban en cuenta algunos aspectos sociales. Vemos ahora como la violencia sigue siendo un factor preocupante en El Salvador. Entonces hay que tomar las cosas serias y hacerlas bien. Obviamente hay una alegría de que se pueda llegar a un acuerdo, pero falta mucho de aquí en adelante. Así es, Carlos Ponce, director para las Américas de la organización Freedom House. Gracias por estar con nosotros en la tarde de NTN 24. Muy amable por su tiempo. Seguiremos consultándolo porque el proceso, todo este tema que está viviendo Colombia, creo que apenas empieza. Realmente es donde hay que estar con los ojos más abiertos y analizando lo que suceda todos los días acá en Colombia. Gracias, Carlos. Muy amable. Claro.